régimen cubano se prepara para designar una serie de nuevos cargos. Entre estas se destaca la del primer ministro, una figura que habría desaparecido ya del panorama político de la isla desde hace más de 40 años. Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿De una separación de poderes o de una separación de funciones? Para analizar un poco más a fondo este tema nos acompaña Julio Schilling, politólogo y escritor y director también de Patria Martí. Julio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Emiliano, de estar contigo en esta noche. Julio, entonces, ¿de qué se trata esta nueva designación? ¿De separación de poderes o en realidad es una separación de funciones? Es una separación de los hechos de la realidad, más bien. O sea, como tú bien mencionaste, el puesto de primer ministro realmente en la historia cubana se remonta a 1940, en la Constitución, en la era de Cuba republicana, donde fue un intento de separar a un jefe de Estado de un jefe de gobierno, donde realmente había una función que separaba el presidente y el primer ministro, separando las tareas, y así funcionó un sistema semipresidencialista a los franceses. Pero en este caso, en el caso de Cuba comunista, es un intento de reformular la efigie del régimen por gran necesidad. Tiene, como bien lo describió el conocido científico de las ciencias sociales, Max Weber, del traspaso de lo que ha sido un liderazgo sultánico, o sea, ultrapersonalista, en la figura de los dictadores Fidel y Raúl Castro, a una institución. Entonces, ya vimos cómo Miguel Díaz-Canel pues, fue designado el presidente, y la idea de tener un primer ministro es para dar una impresión de un efecto más colegiado de gobierno. Pero la realidad es que en Cuba, como un régimen totalitario, quien manda, y lo dice su propia legalidad, es el Partido Comunista, principalmente el buró político, que es quien controla todas las decisiones. Es más, su propia legalidad, el artículo, si no me equivoco, 144, pues cuando habla del primer ministro, pues se menciona que lo que se busca es en efecto un administrador que siga el legado revolucionario, entre comillas. O sea que de esto se trata, de presentar una imagen de distanciamiento de la realidad, y la realidad es que el Partido Comunista Cuba es, como en el caso de China, quien tiene control absoluto del funcionamiento del gobierno. Y entonces, ¿qué significa eso, Julio, en términos de política interna y también en términos de política externa? ¿Y cómo se ven en ambas partes? Bueno, para lo que es el consumo intramuros, es una imagen que tienen que sostener, porque por un lado, y no es casualidad, que en su legalidad, pues la supremacía del Partido Comunista y la primacía del modelo comunista como el modelo irreversible para sostener, sigue estando en su Carta Magna dictatorial. Entonces, sin duda, les da una oportunidad a personas que quieren vender y promover la imagen más benigna que el régimen quiere dar en el exterior, pues esto les ofrece eso, les ofrece esa oportunidad, y con gran razón. O sea, el caso comunismo en esto no está equivocado. Tienen un problema serio de liquidez, un problema económico profundo, que podemos señalar algunos de ellos. Por ejemplo, el negocio del arrendamiento de los servicios médicos, que es en efecto un modelo neoesclavista, donde la dictadura cubana se queda expropia el 92% de lo que les pagan los gobiernos a los médicos cubanos en el exterior. Pues eso se ha descubierto, ahora ha tenido audiencias. El gobierno de Brasil ha destapado toda esta realidad. Entonces esto le ha impactado económicamente mucho al comunismo. El turismo ha sufrido enormemente, porque la premisa del turismo era que con el acercamiento de los Estados Unidos
pues iban a ir el turista que más dinero deja, el turista estadounidense. Eso no ocurrió. El año pasado fueron 4.3 millones de turistas a Cuba. Esas son las cifras del propio régimen. Para poner esto en perspectiva, en la ciudad de Miami, en un año vienen 19 millones de turistas. En la ciudad de Miami solo, en el estado de la Florida, tienen más de 100 millones de turistas al año. O sea, cuando comparamos esto con la cifra tétrica de Cuba comunista, pues los ingresos no se le está proporcionando. La caída del precio del petróleo es otro factor que les ha impactado, unido a la declive en la producción en Venezuela. Entonces, es un problema serio que necesitan impactar la opinión pública para que los Estados Unidos, que bien ya tienen relaciones diplomáticas, pues levanten el embargo, no para que Cuba comunista tenga acceso a los productos norteamericanos, porque de hecho ya lo tiene, sino para tener acceso al crédito de los Estados Unidos. ¿Y qué intereses políticos están en juego aquí entonces? Bueno, de parte de Cuba comunista, su supervivencia. O sea, no es casualidad que sacaron una nueva constitución que básicamente es lo mismo de la constitución previa, con algunos ajustes más bien en la forma de reformular las ideas. Pero el control sigue estando en el Partido Comunista. O sea, no ha habido cambios sistémicos, cambios profundos, ni siquiera liberalizaciones en el sector económico, como hemos visto en otros países comunistas que han buscado una profunda modificación de su modelo económico. Nada para eso. La imagen es necesaria, Emiliana, para poder convencer e impactar la opinión pública en las democracias del mundo, principalmente los Estados Unidos. La elección del presidente Trump, por ejemplo, ha sido un golpe bastante duro porque en efecto ha revertido todo lo que la administración previa logró en cuanto al acercamiento y tratar de vapulear los intereses comerciales de los Estados Unidos para invertir en Cuba. Todo el atractivo que pudiera tener una inversión en Cuba comunista depende y está completamente condicionada a las relaciones con los Estados Unidos, porque es el mercado más interesante del mundo. Y eso no está previsto por la sencilla razón de que la dictadura castrista insiste en permanecer una dictadura y no demostrar ninguna apertura de espacios políticos o derechos civiles. Entonces, Julio, eso de cierta manera muestra que las sanciones que está aplicando Estados Unidos sí están sofocando un poco al régimen de Díaz-Canel. Sin lugar a dudas, porque mira, prueba de eso es que antes de las relaciones diplomáticas, Cuba comunista era uno de los primeros compradores, o mejor dicho, los Estados Unidos era quien más le vendía productos agrícolas a Cuba comunista. Sin embargo, a partir de las relaciones, eso fue disminuyendo. Y la razón era sencilla, porque querían que se le abriera el crédito subsidiado por los contribuyentes estadounidenses. En otras palabras, que los exportadores norteamericanos mandaran la mercancía y que fuera a base de créditos que les otorga que esté respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, que si Cuba comunista no paga, pues entonces los exportadores no están en riesgo. Bueno, eso no se desarrolló. Entonces, sin lugar a dudas, Cuba está en una crisis aguda. La deuda externa se ha duplicado a lo que era hace 5 años. Se ha duplicado casi. Eso es abismal en un país que tristemente antes de la llegada al poder del comunismo, Cuba exportaba alimentos al resto del mundo. Hoy en día Cuba tiene que importar más del 75% de los alimentos en una tierra que es propicia para precisamente la agricultura. De manera de que es un problema sistémico y no apuntan a nada concreto para remediar ese problema. Perfecto. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Ahí lo tienen, Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria Martí. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Ya regresamos con Cuestión de Poder.